el eje 2, que les voy a presentar con el PowerPoint, como ustedes saben y como ustedes han seguramente visto en el programa y en el cronograma de la materia, lo que trata de pensar es justamente el lugar de las y los profesores en tanto actores de la educación. No podría pensar que cuando estamos tratando de caracterizar o hacer una primera aproximación que proponemos en problemática educativa a la cuestión de la educación en la modernidad, en términos de la forma escolar en la modernidad, tenemos que pensar que allí hay dos actores principales, los profesores y las y los estudiantes, que nosotros y nosotras en esta materia los presentamos, los trabajamos, los tematizamos, pero de una manera complementaria a pensar, por un lado, la escuela, y allí nos traía toda la discusión sobre las infancias, como el sujeto de la educación, y en este segundo eje, en relación a las y los profesores, sobre todo nos vamos a centrar en pensar las juventudes y la escuela secundaria, y allí cómo se trama y se construye la relación de autoridad en el contexto actual. Digo dos cuestiones entonces en relación a esto. Pensar las y los profesores es pensar en algún punto cómo se ha configurado la tarea de enseñar, y aquí nos vamos a centrar mucho más quizás ya sí en la tarea en la escuela secundaria, y por otro lado pensar cómo esa tarea se ve reconfigurada, repensada, replanteada en un contexto de mayor avance de la tecnología por un lado, de expansión de la obligatoriedad, de expansión primero de la obligatoriedad de la escuela secundaria después, es decir, con la masificación de la escuela, y por otro lado, por supuesto, con debates actuales en relación a qué lugar ocupa la escuela y el saber de las y los docentes con relación a otros saberes y otras instituciones u otra forma de construir las y los sujetos en el contexto actual. Yo creo que también la pandemia nos ha puesto o ha puesto sobre la mesa algunos debates sobre lo que la escuela debería hacer, pero también ha puesto sobre la mesa algunas certezas sobre las que la escuela todavía puede y debe seguir haciendo, y también ha reafirmado y confirmado que las y los docentes, en tanto actores de educación, portamos un saber específico que no es tan sencillo de construir y que efectivamente es lo que nos va a llevar gran parte de las discusiones de este último eje que transitaremos en la materia. ¿No? ¿Cuáles son las tres preguntas que van a estructurar el debate a lo largo de las clases? Va a ser, por un lado, la pregunta por quiénes son y qué hacen los profesores, o sea, algo de la configuración histórica del lugar del enseñante, sobre todo para la escuela secundaria, pero en general también, ¿no? Y cómo se han configurado diferentes modelos de qué se espera que hagan, ¿sí? No solo qué hacen, qué se espera que hagan, cómo se espera que se posicionen con relación al espacio, en relación a los otros, y en relación a un saber, qué saber, ¿sí? Y acá deriva otra pregunta que es importante y es interesante para nuestra materia, que es, efectivamente, ¿cuáles son los saberes específicamente docentes? Van a ver ustedes que vamos a ir desarmando esta idea de que solo es necesario saber la disciplina, o solo es necesario saber cómo enseñar, solo es necesario, sino que vamos a tratar de complejizar esta mirada entendiendo al saber específicamente docente como una combinatoria compleja de muchos otros saberes, ¿no? Y también vamos a entrar en una discusión que no es menor, que es, bueno, ¿y qué otros saberes hay que construir? ¿Qué otras cosas necesitamos hoy saber quienes enseñamos que probablemente en una escuela del siglo XX no necesitábamos? Y por último, vamos a discutir sobre, o vamos a tratar de pensar y problematizar qué pasa con el oficio de enseñar, qué pasa con la tarea de enseñar, en un contexto, insisto, de masificación y de obligatoriedad de la escuela secundaria, como es en el caso argentino, sobre todo pensando cuál es la base sobre la que se construye la autoridad docente hoy, ¿no? Sí, la autoridad docente, ¿no? Y sí, efectivamente el acto de enseñar supone que alguien está ubicado en un lugar autorizado para, bueno, ¿qué nos autoriza a enseñar hoy a quienes enseñamos particularmente en la escuela secundaria, pero lo podríamos esto llevar también a la educación superior? Bueno, ¿qué pasa con ese oficio? ¿Qué tensiones, qué demandas se generan, legítimas y no tanto, y por lo tanto qué debemos preguntarnos y qué respuestas debemos hacernos con respecto a
esa posición que efectivamente ocupamos. Algo de esto es lo que vamos a tratar, no lo vamos a resolver todo, lo presento así y nos podría llevar años desarrollarlo minuciosamente, pero sí que vamos a dejar por lo menos planteados los temas, las discusiones, que ustedes van a seguir profundizando, por supuesto, a lo largo de la cursada del trayecto. Esta es una invitación a empezar a problematizar y empezar a hacer preguntas y a construir algunas respuestas, pero que efectivamente no van a quedar saldadas en el eje y en las materias que lo podamos recorrer. Sí podemos partir de una certeza, ¿sí? De una afirmación, yo diría que no de una hipótesis, sino de una afirmación comprobada, que es la afirmación de que la profesión docente ha mutado en la actualidad. Y que esa mutación de la tarea docente en la actualidad está relacionada con dos cuestiones claves. Por un lado, lo que Duet va a llamar el declive de la institución o la crisis del programa institucional moderno, ¿sí? Sobre lo que se erigió la escuela, ¿sí? La escuela moderna como representante de ese programa institucional, que ahora vamos a tratar de pensar qué lo componía y qué lo caracterizaba, y que para autores como Duet, que es el que nosotros les proponemos que lean como apertura, pero también como cierre de este eje, están en crisis. Y por otro lado, lo que Tenti va a traer en su texto, que es la crisis de la transmisión, ¿sí? Y la diversificación de la tarea docente en la actualidad, ¿no? Y cómo eso supone efectivamente una mutuación de la tarea. No pensamos ni mejor, ni pensamos si es peor, sino lo que pensamos es justamente cómo ha mutado esta tarea. Insisto, pensar el programa instituto moderno es remitirnos al texto de Duet, y allí él va a desarrollar justamente esta idea del programa institucional moderno, que ahora voy a tratar de desplegar en algunas de sus aristas, y por otro lado, pensar la particularidad del oficio de enseñar, y aquí tenemos el texto de Tenti, la primera parte, digo, en ambos textos le proponemos analizar o revisar las primeras partes de estos artículos y volver hacia las segundas partes, hacia el final de la materia. Usar nuestra idea es pensar como apertura de las discusiones sobre qué implica ser profesor y qué configura el oficio y qué debemos saber, esta primera discusión sobre la mutación de la tarea docente, y cerrarla justamente cuando tengamos algunos elementos más para decir, bueno, ¿y cómo se reconfigura el quehacer? Entonces, página 15 a 19 en el texto de Duet y página 1 a 5 en el texto de Tenti, y ahí nos vamos a quedar con estas dos cuestiones que son centrales para ligar, por un lado, lo que estábamos discutiendo en el eje 1, pero también para empezar a presentar qué discusiones vamos a tener en este segundo eje. ¿Qué es el programa institucional o cómo define el programa institucional de UBET? Bueno, el programa institucional fue, de alguna manera, lo que nosotros estuvimos viendo, la tarea que nosotros primero vimos que encarnó la Iglesia y que luego tomó la escuela y tomó el Estado, que tuvo que ver con una función vinculada a socializar e instituir al otro, o sea, construir al otro como sujeto, a partir de una técnica particular de socialización que supuso un trabajo sobre el otro, ¿no? Implicó un trabajo que era de control externo para lograr un autocontrol interno, que nosotros lo hemos trabajado en el eje 1, o sea, un proceso de socialización para lograr la individuación, ¿no? Es decir, un proceso por el cual incorporábamos un sujeto a una institución que operaba sobre él, para que ese sujeto sobre el que estaba operando la institución se constituyera en un individuo libre, centrado, autosuficiente, que respetara y respondiera a lo que el Estado y el mercado esperaban de él. Por lo tanto, este programa institucional moderno supuso un conjunto de principios y valores considerados sagrados, ¿sí? Va a decir Duvet, la idea de nación, la idea de razón, la idea de ciencia, ¿no? Sagrados, incuestionables, que no tienen un sentido práctico concreto, y que además supone que el docente, y esto, bueno, ha tenido un peso, porque recuerden que les acabo de señalar que este programa institucional moderno es apropiado por el Estado y encarnado por la escuela, pero que
tiene como antecedente el trabajo de la iglesia, y que por lo tanto el trabajo sobre el otro es un trabajo vocacional, de entrega, de conversión del alma, ¿no? Casi sacerdotal. Esta es la idea de la vocación, que después Tenti también va a recuperar y va a decir, acá, digo, pensemos qué decimos cuando es vocación, ¿no? Problematicemos la idea de la vocación. Pero acá efectivamente implicó un trabajo de entrega sobre una tarea que implicaba convertir el alma del otro, ¿no? Convertir al otro en un buen ciudadano, un buen trabajador, ¿no? Que respetara estos valores y estos principios sagrados, la nación, el progreso, la ciencia, etcétera, etcétera. Dice Duet, además, la escuela fue pensada como un santuario, que es algo alejado del mundo, que queda por fuera de las preocupaciones mundanas, que queda sin ser penetrado por aquello que hace nuestra vida cotidiana. Y los saberes que están allí también aparecen de ese modo. No son saberes, no son instancias vinculadas a un saber práctico, que nosotros digamos, esto me sirve para mañana usarlo para, sino que efectivamente tiene que ver con un esquema de ideas abstracto general, bastante desvinculado con lo que le pasa a las personas. Y el ser estudiante también implica hacer algo distinto a, y esto también hemos trabajado en el eje 1, implica hacer algo distinto a lo que implica el resto de la vida, ¿no? Es como cuando uno entra en un santuario, cuando los monjes se apartan del mundo para rezar y se convierten en penitentes, y bueno, un poco esa es la metáfora que le interesa presentar a Duet, ¿no? Y que efectivamente esa socialización escolar lo que busca es construir sujetos, ¿no? La socialización escolar tiene como objetivo, por la vía institucional, construir sujetos en las características que ya vimos que la modernidad pensó en los sujetos, ¿no? Autónomos, autosuficientes, racionales, libres, que eligen, que nunca se corren de las normas, que respetan al Estado, que aceptan el trabajo asalariado. Bueno, esa es la subjetivación que tiene que construir este programa institucional moderno. Ahora, dice Duet, para que eso funcionara, la fuerza del programa institucional tenía que ver justamente con que el trabajo sobre el otro gozaba de legitimidad. Era incuestionable el trabajo del docente en términos de socializar para construir esa subjetividad diferente. Y efectivamente, esa legitimidad del trabajo para los docentes de escuela secundaria estaba muy centrada en ese saber que los docentes portaban, ¿no? Y que la fuerza de este programa institucional obviamente estaba enmarcada en que era incuestionable la tarea de los docentes, ¿no? Era legítima esa tarea, esa pretensión de la escuela de apartar del mundo a los sujetos durante un tiempo, esa pretensión de la escuela lograda con éxito de que los sujetos se apropiaran de esos valores sagrados, intachables, incuestionables, y que eso residía también en la capacidad, ¿sí?, la plasticidad, ¿sí?, de disfrazar aquello que era arbitrario, y que es arbitrario, lo que llamamos el arbitrario cultural, como si fueran valores sagrados. Disfrazar de universal aquello que es particular. Disfrazar de universal aquello que responde o respondió a ciertos intereses, que respondió a una visión del mundo de ciertos sectores sociales, y que efectivamente respondió a un ordenamiento de la sociedad particular. Eso es el arbitrario cultural. Pero el programa institucional tuvo la capacidad de mostrar ese arbitrario cultural, como decíamos hace un ratito, fueran valores sagrados. Y por último, la fuerza del programa institucional se basaba, dice Duet, y esto para pensar las transformaciones justamente, en una relación docente-estudiante que estaba regulada por los roles sociales más que por la personalidad. O sea, no tenía que ver con quién ejercía el rol sino el rol. O sea, no tenía que ver con ni el carisma, ni la capacidad de transmitir, ni la simpatía, ni la preocupación, ni la empatía del docente, sino que tenía que ver con ese rol que la persona estaba representando, uno y otro, ¿no? Que el docente tenía ciertas tareas y ciertas formas y cierta legitimidad, el estudiante lo mismo, y esto estaba dado por el rol que estaba ocupando. En esa, además, relación asimétrica que
también pensamos en algún momento para pensar la constitución de la escuela. Efectivamente, esto es lo que vamos a ver hacia el final del eje, que entra en crisis. ¿Sí? Entra en crisis esta legitimidad que portaba el docente del trabajo sobre el otro, entra en crisis esta capacidad de presentar el arbitrario cultural como si fuera un universal y no un recorte de la realidad, y que el otro confíe en que ese arbitrario cultural es útil, porque ahí aparece la otra cuestión, bueno, ¿por qué el otro confiaba igual? En la plasticidad y la capacidad de disfrazar lo que se estaba mostrando, bueno, porque el otro consideraba que le era útil estar allí. Y algo que va a ser central luego en nuestras discusiones sobre autoridad, un poquito más adelante en la tercera clase, va a tener que ver con cómo efectivamente la autoridad ya no viene dada por el rol que ocupamos, sino que implica un trabajo personal y una apuesta personal mucho más fuerte, ¿no? Entonces, estos elementos son los que efectivamente hoy están puestos en tensión y efectivamente los que hacen a pensar y revisar la mutación de esta tarea. ¿Qué dice Tenti en relación a la particularidad del oficio de enseñar? Bueno, la primera cuestión es que, a diferencia de muchos otros trabajos o oficios, es un servicio personal que supone un trabajo con y sobre otros. Él lo va a equiparar al trabajo del médico, él va a equiparar a el trabajo de otras profesiones o oficios. Para decir, no todos los oficios tienen este desafío, que es pensar que es un servicio, un trabajo que supone una intervención sobre un otro. Y que esa intervención sobre un otro es posible si es con ese otro, ¿no? Por eso él dice, bueno, es lo mismo que le pasa al médico. El médico hace una intervención sobre el otro, pero si no es con el otro, esa intervención no vale, no sirve. En la educación pasa un poco lo mismo. Dice, es un trabajo, es un servicio, es algo que pongo a disposición de una persona, no de un objeto, no es algo que dejo ahí que está a disposición de cualquiera, sino que efectivamente supone una relación con un otro, pero que también requiere de la adhesión de ese otro para que sea efectivo, ¿no? Por eso es con y sobre otro. Y que tiene la particularidad, quizás como muy pocos otros oficios, que es una actividad especializada para la cual nos formamos y nos preparamos, pero que le cambia todo el tiempo los problemas a los que tiene que intervenir. No solo le cambian los problemas en términos de que los sujetos van variando, sino también cambian las concepciones de cómo se enseña lo que uno está enseñando, cambian los recortes de aquello que se tiene que enseñar, cambian los sujetos a los que se les tiene que enseñar, cambian los contextos en los que se debe enseñar. Digo, entonces, esa actividad especializada además requiere todo el tiempo que nosotros y nosotras estemos actualizando eso que hacemos, porque rápidamente quede fuera de juego. No a todas las actividades especializadas le pasa lo mismo, ¿no? Las actividades especializadas son las que hacen muchísimas personas. No necesariamente, no les pasa lo mismo a un arquitecto, no les pasa lo mismo, no les pasa lo mismo a un ingeniero. Le pasa lo mismo a aquellos que trabajamos con personas, con contextos, con transmisión de recortes de la realidad, porque eso todo el tiempo efectivamente están cambiando. Y efectivamente nos está desafiando para que asumamos otras cosas que muchas veces requieren de mayor especialización, de nuevos saberes, de nuevas herramientas. Por eso la pregunta de qué necesitamos saber y qué sabemos es central, porque esta actividad especializada indefectiblemente cambia todo el tiempo y requiere todo el tiempo de nuevos saberes, ¿no? Nuevas intervenciones, nuevos modos de hacer. Y que efectivamente, y acá hay una cuestión que es central, efectivamente requiere de motivación y de compromiso, porque no es como otras tareas que no tienen un otro. Digo, aquí es una tarea que implica una relación con un otro. Implica indefectiblemente un compromiso con un otro. Implica indefectiblemente la presencia, la copresencia de un otro. La copresencia, aunque esa copresencia hoy sea mediada por la tecnología, no sea como nos ha pasado en estos últimos tiempos, una copresencia en términos reales y no virtuales, pero el otro está ahí, y el otro debe estar ahí. Si el otro no está ahí, no hay acto educativo. Entonces, ahí está el compromiso.
Y la motivación por todo lo que veníamos diciendo antes, bueno, además es una tarea que implica todo el tiempo esa actualización, todo el tiempo esa puesta en juego de lo que ocurre, todo el puesto a algunas cuestiones que efectivamente requieren de nosotros una motivación para. Bien. En ese sentido, también ustedes van a ver que lo que va a trabajar Tenti tiene que ver con pensar a la docencia como una categoría social. ¿Y qué quiere decir pensar a la docencia como una categoría social? Pensar algo que efectivamente nosotros hemos trabajado en términos de pensar el dispositivo escuela, y ahora es pensar el rol docente, que es pensar al maestro como una construcción socioestatal. ¿Qué quiere decir pensar al maestro como una construcción socioestatal? Que eso que hoy nosotros llamamos el rol de enseñar, o el enseñante, el docente, tiene su historia también. Y tiene su historia que es construida, si se quiere, a través de estas tres dimensiones, que son históricas y que se van como superponiendo o articulando, ¿no? La primera construcción, más vinculada con lo social, pero también con lo estatal en relación a la docencia, está dada sobre esta idea de vocación, ¿no? De la idea de misión, muy vinculada efectivamente al sacerdocio y al origen de la tarea de enseñar, y que supone una respuesta a un llamado, ¿no? Por eso el innatismo, ¿no? Es algo que me nace, un llamado, ¿no? Y que supone, por otro lado, el desinterés en términos de no lo hago por lo que voy a cobrar, no lo hago por la remuneración económica, no lo hago, sino lo hago porque quiero trabajar sobre el otro, quiero construir ese sujeto que sea parte de, ¿no? Y esta idea, que obviamente está muy vinculada a esta idea del sacerdocio y de la misión, ¿no? El llamamiento. Por eso yo decía, la idea vocacional muy vinculada a los orígenes del magisterio, pero no solo los orígenes en términos religiosos, sino también los orígenes en términos estatales, ¿no? El Estado también invocó, ¿sí?, una retórica de la vocación, el desinterés y la misión, porque lo que los maestros estaban haciendo era convertir a sujetos que podían estar proclives a la desviación en integrantes plenos de la ciudadanía y de estos nuevos estados nacionales y de este nuevo capitalismo que nos aventuraba un progreso mejor. Entonces la tarea que tienen los docentes vocacionalmente es justamente esa, ¿no? Entregarse a ese trabajo de incorporación social de los niños y de las niñas. Esa idea de vocación, de innatismo, de llamado, ¿no? De llamamiento va a ir cediendo, también muy vinculado a la expansión de la escolarización secundaria, la expansión de la profesionalización de los docentes, ¿no? El pasaje también de la formación de la escuela secundaria, de la formación de los colegios, de las escuelas normales a una formación terciaria, no, se va a ir construyendo otra noción que es, o otra categoría social, que es la idea de profesión, ¿no? Y ya cuando nos pensamos profesionales, nos pensamos con un saber específico logrado a lo largo de una formación sistemática, como autónomos y como una elección racional en términos de aquello en lo que voy a perfeccionarme a lo largo de mi vida para desarrollarme, valga la redundancia, profesionalmente. Esto choca un poco con ser de alguna manera funcionario del Estado, porque justamente esta configuración de la tarea de enseñar tan vinculada, y ya lo vimos también en el eje 1, a la estatalidad, implica un límite a la autonomía. Pero por otro lado, la retórica de la profesionalización entonces, implica autonomía. Entonces aquí también hay una tensión interesante para abordar o para pensar en relación justamente a esto. Bueno, efectivamente, el corrimiento de la idea más innatista, vocacional, la necesidad de una formación mucho más sistemática, mucho más continua en el tiempo, mucho más larga, además, etcétera, etcétera, nos lleva a una idea profesional
Y esa idea profesional choca de alguna manera con las propias regulaciones que tiene el puesto docente en términos de funcionariado estatal. Bueno, ahí hay como tú una cuestión también bien interesante para desarmar y para poder ir problematizando a lo largo del eje, que tiene que ver justamente con esto, con cuáles son las regulaciones, cuáles son los límites de la tarea, cuáles son las posibilidades, cuál es la creatividad, la autonomía, ¿no?, que podemos poner en juego, cuánto efectivamente hay de elección racional, de desarrollarse en esa profesión y no en otras, etcétera, etcétera, etcétera. Y una última categoría que efectivamente también ha cobrado fuerza en las últimas décadas, que tiene que ver con el docente como trabajador y trabajadora, ¿no? Y ahí, pensándolo en términos de, bueno, efectivamente, en tanto trabajador y trabajadora, hay toda una discusión en torno al salario y al puesto de trabajo y las condiciones del puesto de trabajo. Y una discusión que para el caso de la docencia fue tardía porque justamente estas otras dos construcciones o estas otras dos categorías sociales obturaron un poco la discusión de las y los docentes en tanto trabajadores y trabajadoras. Digo, nos sigue pasando cuando hay alguna reivindicación salarial o de condiciones de trabajo y la sociedad nos mira diciendo no pueden hacer paro. No lo pueden reclamar, no lo hacen por vocación, o no lo hacen como una elección nacional, que hagan otra cosa, hubieran estudiado otra cosa, trabajan de otra cosa. Bueno, aquí hay también una dificultad en también el logro de mejores condiciones en el puesto de trabajo, y sobre todo yo pienso en docente de escuela secundaria en la provincia de Buenos Aires, y cómo está configurado el puesto docente, no solo el salario, por supuesto, que a veces tiene mejoras significativas y otras veces no tanto, más las que no tanto que las que tienen mejoras significativas, pero sí, sí las reacciones y cómo la sociedad enseguida reacciona frente a las demandas en tanto trabajadores y trabajadoras, y que está muy vinculado efectivamente a esta construcción como categoría social, entre la vocación, sobre todo desde lo vocacional, ¿no? Y por supuesto también la idea de la elección nacional, bueno, si eligió ser esto, sabías lo que se metía, y entonces ahora no puede reclamar. Y efectivamente, ahí recientemente, ustedes piensen que la CETERA es de la década del 70, la CETERA, la Central de Trabajadores de la Educación, la central es de la década del 70, que el sindicato, uno de los sindicatos más grandes de la provincia de Buenos Aires, es del retorno de la democracia. O sea, estamos hablando que un oficio, una profesión que se configuró hace mucho tiempo y que se expandió, recién logra ciertas reivindicaciones en términos laborales y de reconocerse como trabajadores y trabajadoras hacia finales del siglo XX, y tiene que ver con mucho con justamente esta construcción socioestatal de esta categoría. Y efectivamente, el punto de llegada va a ser ni más ni menos esta idea y que recuerden que ya lo hemos pensado, ya lo hemos dicho, ya lo hemos tratado de problematizar en alguna clase o en la presentación de la materia, esta idea de, bueno, que efectivamente habría que pensar si el oficio de enseñar no está en crisis, si la autoridad no está en crisis. Bueno, aquí yo pondría como un parate y diría más bien que tendríamos que pensar más que la crisis del oficio, la crisis de la autoridad, efectivamente la crisis del programa institucional moderno, y cómo varias cuestiones que hacen a las características de la sociedad actual llevaron a esta crisis del programa institucional moderno. En primer lugar, lo que llama Dubé de la poliarquía de valores, o sea, ya no la existencia de 3 o 4 valores sagrados, sino que en función de las instituciones en las que estamos insertos e insertas, hay ciertos valores que rigen más que otros, ¿sí? Que entonces eso que parecía intachable de la escolarización, hoy he puesto en duda si son esos o son otros valores. Por otro lado, dice Duet, esta escuela santuario fue invadida por lo mundano y por la demanda de que la escuela atienda las cuestiones concretas, prácticas y reales de la vida de cada persona. En un momento, sobre todo la masificación de la escuela secundaria, de la masificación de la escuela secundaria en adelante, empieza a haber una demanda de que la escuela responda, que no puedo dejar en la puerta de entrada de la escuela mi condición juvenil, todo lo que yo hago por fuera de la escuela, para la escuela convertirme en algo totalmente distinto a lo que soy afuera, ¿no? Entonces, todo el tiempo este santuario es invadido por lo que nos pasa realmente a las personas, y efectivamente el cómo nos pasa, lo que nos pasa realmente a las personas interpela todo el tiempo esa escuela que parecería quedar por fuera del mundo.
¿no? Y la pregunta muchas veces de los estudiantes y las estudiantes de, ¿y esto para qué me sirve? Eso es la invasión de lo mundano en ese santuario que la escuela supuso. Y la interpelación a las y los docentes y a la escuela de que demos cuenta de esto, qué relación tiene con la vida concreta y real de las personas. Y por otro lado, justamente que la autoridad docente no se construye solo y no está fundada solo en el rol social y en el saber que el docente porta, sino que además la autoridad docente es un trabajo personal. El docente tiene que construir su autoridad con cada grupo a partir de el reconocimiento de las y los jóvenes que hacen a ese sujeto que efectivamente quiere enseñarles. Digo, ya no, por eso Duet dice, ya la autoridad no está dada por el rol que ocupo, viene la profesora. Sino que la autoridad se construye a partir de, viene la profesora fulanita con la que hacemos tal cosa, nos sirve tal cosa, nos trata de esta manera, hace tal otra cosa. Esto es un cambio sustancial en la tarea de enseñar y en lo que implica efectivamente el rol docente. Y por otro lado, y esto es clarísimo en términos de cómo se ha modificado el vínculo intergeneracional. ¿No? La distancia entre los adultos, las adultas y los jóvenes se ha achicado mucho, ¿no? Ya no se puede pensar que el alumno es un no sujeto que dentro de la escuela está en absoluta subordinación a lo que la escuela demande de él, sino que efectivamente el alumno ya es un sujeto, ya es un ciudadano, ya tiene voz, ya tiene voto, ya puede participar, ya puede tomar decisiones y le demanda a la institución y le demanda a las y los docentes que se los reconozca como sujetos de derecho y que se los reconozca como sujetos con voz propia. Esto cambia drásticamente la relación, por supuesto, y desde el lugar donde nosotros y nosotros nos paramos para enseñar. Porque hay una exigencia de reconocimiento, hay una exigencia de validación como interlocutores que no existía en el programa institucional. En el programa institucional el alumno, era un sujeto pasivo, estaba ahí. En otro momento, más grande, cuando volviera a al mundo real, bueno, era otra cosa, pero allí era un sujeto pasivo que debía ser modelado por ese otro sujeto que era el docente, que es el docente y que portaba un saber especializado, específico, que garantizaba, y ahí volvemos a la discusión que ya tuvimos en el primer eje, garantizaba que de alguna manera uno más adelante fuera un sujeto pleno, un buen ciudadano, etcétera, etcétera. Acá hay como toda una discusión también de cómo las y los jóvenes han ganado en ese vínculo intergeneracional, un lugar de muchísima más actividad, de muchísimo más reconocimiento y muchísima más escucha. Y que eso obviamente reconfigura la tarea de enseñar. Y por último, y esto vinculado al planteo de Tenti Fanfani, al masificarse la escuela, también se diversifica y se fragmenta la categoría docente. Es decir, cuando los docentes eran 4 o 5, los docentes eran bastante parecidos entre sí. Cuando la docencia, y sobre todo acá estamos pensando la docencia secundaria, se expande y se expande cada vez más, ustedes piensan en fines de los 70, piensan en los 90 con la expansión de los años de obligatoriedad, y piensen después de 2006 con la concreción de la obligatoriedad, la totalidad de la escuela secundaria, pero también con la expansión de la educación superior, la proliferación de universidades y cómo ingresan también otras personas a ser docentes también en las universidades. Efectivamente, cuando nosotros hablamos de la docencia, estamos hablando de una categoría social sumamente diversificada, de perfiles muy distintos, de recorridos muy distintos, de personas muy distintas, ¿no? Y esto es importante reconocerlo porque también atender a las necesidades de todo ese cuerpo docente tan fragmentado y tan diversificado es complejo, ¿no? Entonces dice Tenti, bueno, conviven perfiles diferentes, algunos perfiles con mayor formación pedagógica y otros con mayor profesional, que han sido formados en institutos de formación docentes propios de las jurisdicciones, o han sido formados en han sido formados en universidades. Es una ocupación atractiva para las clases medias bajas, y es una ocupación masiva de las clases medias bajas porque sigue siendo un trabajo protegido.
y por lo tanto atractivo en el marco de un mercado de trabajo tan hostil, ¿no? En el que se ha constituido el mercado de trabajo capitalista. Pero también, ¿no? Entonces es atractivo para sectores medio bajos que cuando tienen que pensar en profesionalizarse, digo, tienen que hacer una apuesta a largo plazo, porque implica un esfuerzo, porque implica un desafío grande, porque implica un tiempo de retraso de ingreso al mercado de trabajo que es costoso para las familias. Entonces tienen que hacer una apuesta mentada y pensada fuertemente, y también es una ocupación feminizada y muchas veces de sectores medios y medios altos de la sociedad también, porque para ciertas estructuras familiares y de roles degenerizados, la docencia es compatible con las tareas de cuidado. Y entonces en muchos sectores sociales también acomodados, la profesionalización en la docencia permite combinar, ¿sí?, tarea de cuidado con profesionalización. Porque si algo permite la formación docente para la escuela secundaria y la educación superior es que nosotros y nosotras regulemos, bueno, la cantidad de horas que trabajamos. En la escuela primaria también, pero en menor medida, es un cargo, son dos cargos, trabajás media jornada o trabajás jornada entera. El docente por horas tiene una posibilidad de mayor flexibilidad en términos de cuánto trabaja en función de sus condiciones efectivamente materiales de existencia, y por eso también, dice Tenti, es una profesión atractiva aún para sectores medios y medios altos, aunque no sea bien remunerada. Se trabaja en diferentes contextos sociales, institucionales y territoriales, y muchas veces el mismo docente trabaja a la vez en estos diferentes contextos. ¿Por qué? Porque puede trabajar en una escuela de élite y en una escuela de un barrio de sectores populares, porque puede trabajar en una institución con una gestión directiva democrática y puede trabajar en una institución de fuerte arraigo autoritario y jerarquizado, porque puede trabajar en un territorio en donde hay dificultades para el acceso, no hay cobertura de servicios, porque no llega internet, porque no llega la luz, porque, digo, ¿no? Y en otros donde efectivamente se cuenta con todo eso y que no tiene que ver con lo económico, sino con lo territorial, puede trabajar en un contexto de nieve, de montaña, y trabajar en diferentes épocas del año, puede trabajar en una escuela albergue, porque la escuela queda muy alejada de la casa de los niños y niñas, entonces vivir una semana con esos niños y adolescentes, y digo, trabaja en diferentes contextos personas que probablemente fueron formadas, hasta pueden haber sido formadas de la misma manera, pero sin embargo en su desarrollo profesional también van a trabajar en diferentes contextos, y quizás a lo largo de su vida van a trabajar en diferentes contextos. Y por último, diferentes modelos de gestión, ¿no? Yo recién lo decía, el contexto institucional tiene que ver con eso, pero también con las gestiones jurisdiccionales. Yo trabajo para una universidad autónoma, trabajo para la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, podría trabajar para la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires y para la jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires, y cada cual tiene su modelo de gestión diferente. Entonces, de nuevo, diferentes docentes trabajamos en diferentes modelos de gestión, pero también la misma persona puede trabajar en diferentes modelos de gestión. Fíjense cómo, efectivamente, cuando hablamos de la categoría social docente, primero que tenemos que empezar a hablar en plural, y en segundo lugar tenemos que reconocer que tiene una complejidad y una diversidad aquello que llamamos docente, que a veces se nos escapa, y que entonces también algunas afirmaciones que hacemos sobre lo que los docentes son, lo que los docentes necesitan, o que los docentes saben, también tiene que estar matizada por el reconocimiento de toda esta diversidad, diversificación y diferenciación que hay al interior de lo que nosotros y nosotras llamamos cuerpo docente. Esta es de algún modo la presentación que quería hacer de el recorrido de este primer eje. Lo segundo que vamos a trabajar va a tener que ver con el texto de Iker y los modelos de docencia, pero hay algunas discusiones que van a estar de esto que acabo de presentar, que van a estar cruzando todo el eje, y que es importante que las empecemos a pensar en ese marco, en el marco de discusiones transversales con respecto a quiénes somos los docentes, qué características tenemos, cuáles son los desafíos actuales, qué configura nuestro oficio. Y de fondo los estuvo acompañando, por supuesto, como musicalización de fondo, el gallo vecino que tengo, no vecino porque sea hijo mío, sino vecino por ser mascota de mi vecino, que estuvo de fondo acompañándonos toda la grabación de la clase.